Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de Android, donde vamos a hablar sobre los layouts. Para ello, lo primero, abrimos Android Studio y vamos a crear un nuevo proyecto. Le damos aquí a New Project. Lo vamos a crear con una actividad vacía. Empty Views Activity. Le damos a Siguiente. Le vamos a poner aquí layouts. Revisamos que esté la ruta correcta, todo correcto, vale, lo dejo por omisión como está todo y la versión. Le damos a Finish y esperamos que se vaya generando el proyecto. Mientras te voy indicando, los layouts son aquellos elementos no visuales que nos ayudan a distribuir, posicionar y organizar los elementos visuales en la pantalla. Hemos estado usando en los ejemplos anteriores el Constraint Layout, sin explicar qué es lo que hacía realmente. Constraint Layout es precisamente un elemento no visual que nos ayuda a distribuir con las restricciones que poníamos y el anclaje de los elementos a cada parte de la actividad. Y vamos a empezar por ver el Frame Layout. El Frame Layout, en este tipo de elementos, los widgets o elementos que vayamos añadiendo en él se superponen, haciendo coincidir la esquina superior izquierda de nuestros componentes visuales con la misma esquina del contenedor Frame Layout. Vamos a crear un ejemplo donde pondremos una pantalla en la que vamos a colocar una imagen y un mensaje en nuestra aplicación. Para ello, como indicaba, estamos creando el proyecto. Vamos a crear una actividad para cada layout. Vamos a ir directamente al archivo Activity Main. Lo abriremos y editaremos para modificar, incluyendo el Frame Layout. Para ello tengo que esperar que termine la carga y se genere todo el proyecto. Como estamos viendo, la primera vez que se crea un proyecto es cuando más tarda, porque tiene que generar también el Gradle, que es el fichero que lleva toda la configuración. Y vamos a esperar que termine esta carga para comenzar con el ejercicio práctico. Vale, una vez que ha cargado, tenemos aquí el Activity Main XML. También podemos acceder desde la ventana de explorar el proyecto. Le damos a Res, Layout y Activity Main. Si no lo tuviéramos abierto aquí, podremos verlo ya a continuación. Voy a reducir esto para tener la pantalla un poco más amplia. Ya tenemos aquí la visualización de esta pantalla. Y para realizar el cambio vamos a irnos aquí arriba. Te lo voy a señalar. Lo que hemos hecho es abrir el Activity Main, que es el XML que le da la visualización que vamos a tener en nuestro dispositivo. Y ahora lo que voy a poner es la parte de código, o si estás más cómodo, pon la parte de split y vas viendo los cambios. Vamos a poner split y así vemos los cambios. Tampoco supone mucho más y tenemos aquí las dos partes. Voy a ampliar esto un poco. Y para cambiar, ahora mismo estamos en Constraint Layout, pues podríamos cambiar todo esto. Lo señalo, lo borro y le pongo Frame Layout. Pulso Intro. Y como vemos, teníamos antes, si te fijas, antes este texto estaba aquí. Y al poner Frame Layout se ha ido directamente a la esquina superior izquierda. Bien, pues ya tenemos nuestro Frame Layout. Si quisiéramos desde diseño, tenemos aquí, a ver si lo veo aquí,
tenemos layout y tenemos el constraint layout, que es el que hemos estado usando por omisión en los ejemplos anteriores, y tenemos linear layout vertical, frame layout, que es con el que vamos a trabajar ahora, table y un espacio. Vale, pues vamos a seguir con el frame layout y vamos a ponerle, bueno, aquí tenemos match parent y match parent para que se ajuste a todo el ancho y alto de la pantalla. Voy a ir marcando por si no se ve el cursor. Esto nos indica para el ancho y para la altura que se va a ajustar a toda la pantalla. Podríamos poner aquí, la otra opción sería wrap content. Voy a indicar aquí cómo se escribiría. Sería un wrap content. Sería la otra opción y se ajustaría al contenido que tenga ese layout. Pues bien, tenemos el text view y vamos a meter también un image view. Podemos hacerlo desde, me voy a la pestaña diseño, nos venimos aquí a common, por ejemplo, y arrastramos el image view y aquí me indica un ejemplo de dato que le podríamos poner. Voy a poner este para que tengamos la imagen y como vemos también se posiciona en el mismo lado, en la esquina superior izquierda, y ahora está por encima del text view porque es la última que hemos puesto y está por encima del text view. Sí, te muestro aquí el árbol de componentes y vemos que dentro del frame layout tenemos el text view y el image view, pero los dos están en la misma posición. Nos venimos aquí al código y también podríamos, sin arrastrar, una vez que dominemos los componentes y las etiquetas en código, podemos poner aquí image view. Aquí nos autocompleta y aquí, como tenemos el ancho y el alto, tenemos más parent, wrap content y algunas dimensiones. Wrap content se ajustaría al contenido y aquí igual se ajustaría al contenido y le pondríamos la imagen, y si quisiéramos poner algo más se iría poniendo aquí. Lo voy a borrar, pero para que veas que puedes escribirlo directamente. Y en principio, sobre todo al comienzo, es más cómodo arrastrar desde la pantalla de diseño. Pues bien, tenemos aquí el texto. Voy a poner aquí @jose_codetech. Tenemos el texto y en la imagen, bueno, aquí le voy a poner un ID también. Android ID. Y podría poner esto y pondría text view título, por ejemplo. Y aquí podría poner img y pondríamos avatar, por ejemplo. Ya tendremos las dos con el identificador por si tenemos que tocar algo desde el código. Como indicaba, los dos componentes visuales se van a posicionar uno encima del otro en la esquina superior izquierda de la pantalla, en el orden en que se hayan definido, lo que hace que el que se defina en último lugar será el más visible cuando se pinte toda la pantalla. Para colocar nuestros elementos como queremos, debemos modificar algunos atributos más. Por ejemplo, podríamos poner en el image view, le voy a poner otro atributo que podría ser, por ejemplo, Android Layout Gravity, y le pondremos Center. Vemos que con esto lo hemos centrado
Y al test view le voy a poner también un Android Layout Gravity Center Horizontal. Y lo tenemos aquí. Más atributos que podemos ponerle. Bueno, si nos vamos a diseño y señalamos, podemos venirnos. Estoy mareando un poco, pero es que hay varias opciones siempre. Podemos venirnos a toda esta parte, seleccionando el elemento. Y aquí podemos ver distintas propiedades que podemos también retocar. O realizarlo desde código, como estoy haciendo aquí. Por ejemplo, podríamos ponerle un padding, Android padding de 14 dp. Esto es lo que hace que tendrá un margen interior y hará un margin de 14 dp. Como vemos, se ha modificado hacia abajo porque tiene un margen por todos lados. Y podríamos ponerle un size al texto, que podría ser aquí, de 14 sp. Lo voy a ampliar para que sea mayor. 44. Y vemos que se amplía el tamaño del texto. Estamos viendo cómo cambiar desde el código, en este caso de etiquetas XML, las características para adaptarlas a la visualización que queremos generar. También, como indicaba, podríamos hacerlo desde diseño y buscando directamente la propiedad y cambiando sus valores. Ya la forma que te sea más cómoda, pero que tenemos estas dos opciones. O desde el fichero XML, una vez que conocemos las propiedades o atributos, o desde diseño cuando estemos empezando. También puedes cambiar en diseño, cambiar aquí propiedades y venir a código para ver qué es lo que se ha insertado y cómo podemos ajustarlo a nuestras condiciones o realmente lo que queremos mostrar en la actividad. Si nos fijamos en las propiedades layout weight y layout height, vemos que hemos definido como raw content, lo tenemos aquí arriba, lo que significa que cuando se representen ocuparán solamente el ancho y alto que necesiten. Hemos centrado también la imagen, prueba en orden inverso para experimentar cómo se representa en la actividad y juega un poco con los componentes cambiando algunos atributos. Tras el frame layout, quizá el más sencillo de utilizar por intuitivo sea el linear layout. Dentro de él, los elementos visuales se organizarán uno a continuación de otro, distribuyéndose por filas o columnas según la orientación que escojamos. Vamos a crear otro activity. Para ello nos venimos aquí a layout, botón derecho, new, y voy a buscar por aquí activity. Y dentro de gallery vamos a poner empty views activity. Usamos intro y le voy a poner aquí linear layout. No es una actividad de lanzamiento que se inicie al principio. Ya está el main, que es la que pusimos anteriormente. Aquí podríamos cambiarlo y si no en el manifest también podremos cambiarlo. Se verá más adelante si es necesario. Le doy a finish y con esto hemos creado otra actividad, como vemos aquí. Linear layout, y la anterior era main activity, que es la que se crea al iniciar el proyecto. Pues esta tiene su código Kotlin, evidentemente,
que está aquí. Tenemos el main en línea y también tenemos el XML, tanto de una actividad como de la otra, que cada una está enlazado a su código. Vale, pues visto esto, vamos a Activity Linear Layout. Voy a mirar el código y el código tiene un Constraint Layout. Pues voy a quitarlo, señalo todo esto y le vamos a poner un Linear Layout, como tenemos aquí. Le voy a dar a Split para que se vea el código y la imagen. Ahora mismo no vemos nada porque no tiene ningún contenido. Y tendríamos que ponerle la orientación. Ponemos Android Orientation y tenemos dos opciones, vertical y horizontal. Vamos a poner vertical y en este tipo de layouts vemos que la etiqueta cierra con el mismo nombre y nos indica que este layout puede contener diferentes elementos. Pues bien, vamos a insertarle algunos componentes. Para ello lo voy a hacer desde diseño y le vamos a meter, por ejemplo, un test view. Le vamos a meter un botón y le vamos a meter, por ejemplo, una imagen. Vamos a dejar con este ejemplo del avatar y vamos a meter un edit text, en este caso de teléfono. Nos venimos aquí a Split para ver el código y lo que hemos hecho es incluir estos componentes. Nos ha puesto el identificador por omisión, lo tendríamos o deberíamos cambiarlo, digamos, para si tenemos que manejar desde código que tenga una referencia que nos indique qué elemento es, más o menos, o para qué sirve. Los textos también podríamos cambiarlos. Y aquí, en principio, está en vertical, con lo cual los elementos se posicionan, digamos, de arriba hacia abajo, como vemos, según los tenemos puestos aquí. Si este lo paso aquí, veremos cómo se hace el cambio, o si este paso aquí, veremos cómo se posiciona uno arriba del otro. Vamos a hacer eso con la imagen. Botón derecho, lo corto y lo pego aquí arriba. Y vemos que la imagen la hemos pasado arriba, como estamos viendo en esta visualización. Voy a hacer otro cambio. En vez de vertical, vamos a poner la orientación horizontal. Y aquí, en vez de Match Parent, para que se pueda ver, vamos a poner Wrap Content. Y aquí tenemos Wrap Content. El Test View vamos a hacer igual aquí. Wrap Content. Y vemos ya que se van poniendo los componentes, en este caso, con la orientación horizontal de izquierda a derecha. El button también tenemos aquí que el ancho le habíamos puesto Match Parent. Vamos a cambiarlo. Wrap Content. Y ya vemos que tenemos los 4 componentes situados en posición horizontal. Vuelvo a ponerlo en vertical. Ya hemos visto cómo ponerlo, digamos, en fila o en columna, dependiendo la orientación que le pongamos aquí, vertical u horizontal. Y como vimos anteriormente, vamos a retocar la posición de, por ejemplo, el Image View con la Use Gravity. Para ello nos venimos aquí al componente Image View y ponemos Gravity y le vamos a poner Center Horizontal. Hemos visto que se nos desplaza al centro. En el Test View vamos a hacer lo mismo. La Use Gravity
y vemos que se posiciona aquí también. Le vamos a poner un margen, podemos ponerle aquí arriba, abajo, izquierda, derecha, etcétera, etcétera. Vamos a ponerlo para todo y vamos a ponerle, por ejemplo, 20 dp. Hemos visto cómo se separa del componente que tiene arriba como del de abajo, y en izquierda y derecha no hay ningún problema. Pero si pusiéramos, por ejemplo, el ancho como match parent, vemos que ocupa todo el ancho, pero tiene un margen aquí y aquí. Vamos a verlo en diseño. Y aquí vemos cómo podemos cambiar desde aquí las distintas opciones y todo lo que podemos configurar. Si no encontramos alguna propiedad, pero queremos o tenemos parte de lo que queremos buscar, podemos poner aquí Center y nos pondría aquí las que tienen. Esta sería también modificable. Podríamos poner también el color. Vamos a poner aquí color y vendría el color del texto. Podremos pinchar aquí y poner este color. Ya hemos visto que hemos centrado y le hemos cambiado el color. Y vamos a cambiar el tamaño siempre con el elemento que tengamos señalado. Tenemos este señalado y ponemos aquí, por ejemplo, size. Text size, aquí está en 14 sp, vamos a poner 20 sp. Y vemos que se aumenta el tamaño. Nos venimos al código y vemos lo que se ha añadido, como indicaba anteriormente. Así podemos ir viendo las opciones, cómo añadirlas y modificarlas. Por ejemplo, el botón, podríamos ponerle este layout para centrarlo. Control C, Control V, y ya tenemos aquí el botón centrado. Y podríamos poner un color de fondo o para la sombra. Voy a poner un background. Background, y si ponemos black, tendremos el fondo detrás, pero vemos que se nos han ido las esquinas porque hemos cambiado el estilo del botón. Vamos a dejarlo mejor así. Y podría ponerle el padding para que tenga un margen interior con más separación y ponerle, por ejemplo, 20 dp. Tenemos un padding interior con la separación. Y vamos a poner un margen amplio de 100 dp y vemos que se separa del de arriba, dejando una amplitud mayor. Podríamos ponerle también al botón el color del texto y vemos que aquí se ha cambiado, y desde aquí podríamos seleccionar otro color. Cierro aquí. Copio este color. Puedo darle a copy. Y aquí tenemos el color verde.
Pues bien, con esto terminamos la clase de hoy. No quiero alargar más el vídeo. Espero sea útil la clase. No olvides practicar y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias.